nada, por estar aquí compartiendo con este público tan maravilloso una charla sobre Aranjuez. Además tengo el gusto de contar con la visita de personas ya conocidas, que hemos sido vecinos, que somos amigos y compartimos muchas cosas. Y sobre todo pues va por delante mi agradecimiento a este Centro de Mayores Gloria Fuertes, al que me he incorporado hace muy poco porque, aunque yo no quería, pero la administración sí, me he jubilado este mes de agosto. He sido docente y entonces pues dije, para salir del no hacer nada, que es muy peligroso, qué mejor que venir a un centro como este, y estoy gratamente sorprendida. Estoy incorporada a algunas actividades y estoy pues conviviendo con personas muy interesantes con las que compartimos muchas cosas maravillosas. Repito otra vez mi agradecimiento, pido disculpas por si me pongo un poco nerviosa con la voz, porque hablar así en público siempre es todo un reto. Y sobre todo, espero no aburrir. Bueno, yo, como ven, el título que hemos elegido para esta charla, esta presentación, es Aranjuez, una península entre dos ríos. De sobra sabemos que una península no es una formación geográfica entre dos ríos, pero yo me he permitido darle este nombre porque tiene una peculiaridad muy grande. Estoy segura de que todos ustedes conocen Aranjuez, la ciudad, el Real Sitio, su palacio, sus jardines, todo el entorno. Es una maravilla. Pueden pasar siglos y años y Aranjuez siempre te sigue sorprendiendo y te sigue enamorando. No obstante, como tiene tanto que decir y tanto que contar, igual que pasaba con el caso del Escorial, que estuve en la conferencia de Concha y disfrutamos muchísimo, pues todo no lo puedes decir en una charla así de una tarde, todo no lo puedes contar, y también puedes dejar abierto pues el debate y el discurso para otras ocasiones. Yo voy a valorar de Aranjuez una parte que en principio pueda parecer un poco árida por la cuestión geográfica, pero que sin embargo nos va a permitir a nosotros trasladarnos en el tiempo atrás hacia un lugar que no tenía nada más que tierras, agua, vegetación y gente peleando. Y a partir de ahí vamos a ir como introduciéndonos y siendo protagonistas pues de ese lugar, de su clima, de su historia, de su proceso, hasta encontrarnos de golpe con una cosa bella, cortesana, real, que es el palacio y la ciudad. En esta fotografía aérea nosotros podemos ver ese aspecto que es el más significativo de Aranjuez. Ahí su palacio, tiene todas sus cosas importantes, esta plaza que hay aquí delante de la entrada principal, el parterre, las casas de oficios caballeros, en fin, todo esto que todos conocemos. Hay que decir que la historia de la ciudad de Aranjuez es tan importante que fue declarada en el año 2001 Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y después, en el año 2015, se le concede también el honor de ser lugar de excepcional valor universal, porque se combinan una serie de aspectos muy significativos, muy sabiamente tratados, entre lo que es la naturaleza propiamente dicha, el trabajo y la intervención que el hombre ha hecho sobre esa naturaleza y todo lo que tiene como lugar real. Es verdad que su aspecto ha ido cambiando con el paso del tiempo y que la naturaleza persiste, pero persiste modificada en algunos aspectos. Hay una frase que solemos decir a veces: no se pueden poner puertas al mar. Pues igual podríamos decir en este caso, no se pueden poner puertas a los ríos. Y sin embargo, durante muchos años estuvieron tanto los reyes como sus trabajadores, sus operarios,
sus ingenieros intentando poner puertas a los ríos que, concediéndole a este lugar una belleza extraordinaria, sin embargo, le daban mucho palo. La machacaban con inundaciones, con desviaciones y crecidas de los ríos, con situaciones que en estos tiempos nuestros actuales pues no nos iban a sorprender, porque ya parece que estamos como acostumbrados a tanta catástrofe. Hay que decir que no es solo un lugar bello y atractivo por el interés turístico que todos sabemos y conocemos, por el atractivo cultural, por sus hermosas fresas, por sus grandes espárragos y todas esas delicias que tienen estos lugares como reclamo. Pero yo quiero que al hablar del palacio, al hablar de Aranjuez, de su ciudad, pues veamos primero unas bondades que tiene este lugar antes de ser constituido como real sitio. Y esas bondades las determinan dos elementos naturales muy importantes, que son el agua y la tierra. Pues mi invitación está por ahí, para ver un poco desde esa base de agua-tierra cómo nos podemos encontrar con una imagen muy visual, muy arquitectónica, muy paisajística, muy ordenada, que será después en el siglo XVIII. La verdadera esencia de Aranjuez viene en el siglo XVIII. Ahí queda casi todo hecho, francamente todo hecho. Es verdad que en el siglo XIX ocurren acontecimientos históricos políticos serios, importantes, que todos hemos conocido, que en el siglo XX también tiene sus cuestiones peculiares, pero yo no me voy a alargar mucho en eso porque es muy denso y es un poquito más aburrido. Nos quedamos con la cosa de que este es un lugar para reyes y para reinas. Si lo tuviéramos que presentar ahora, diríamos que para reinas y para reyes, pero en su principio fue para reyes y reinas. Luego descubriremos cómo algunas de estas reinas le dieron un impulso muy significativo. Por eso traemos aquí dos ríos de nuestra Comunidad de Madrid, que son hijos de dos grandes sistemas montañosos conocidos. El sistema ibérico, el sistema central. Estos han ido dando un carácter importante a la zona. Ahí he puesto yo que el Tajo, que recorre todo el valle, todo el término municipal de este a suroeste, cuando llega a la ciudad de Aranjuez, tiene una explosión aluvial. Y esa situación, por un lado, tiene ventajas, o tuvo ventajas en la historia por el aprovechamiento hidráulico que podía contraer, pero al mismo tiempo tenía sus problemas a la hora de contener la fuerza del agua. Y luego Jarama, siendo uno de sus hijos principales, va a juntarse con Tajo en ese punto, y es ahí donde se define un espacio natural, un contorno, un contexto muy bonito, que por eso nos permite hablar casi de una península. ¿De acuerdo? La presencia de estos ríos, como toda la afluencia que viene desde las sierras, pues va a hacer que en Aranjuez, con el paso del tiempo, se haya ido fijando un tipo de vegetación muy característica, que es la encina. Lo que pasa es que con el paso de los años bastante degradada ya por la introducción de cultivos, sistemas de riego y otros aprovechamientos. Pero aquí, pues para ver un poquito las características del lugar, que una vez que vamos allí y recorremos sus jardines y paseamos por la ciudad, todos los expertos de la naturaleza y de la botánica lo disfrutan más, porque se conocen muy bien todas las especies arbóreas, desde cuándo están, cómo han ido evolucionando, qué arraigo tienen, pero básicamente pues las encinas, los olmos, los sauces, los álamos y los fresnos serían los grandes adornos de la vegetación y del paisaje de Aranjuez. También con toda intención, porque son especies muy bellas que le dan al trabajo de los jardines un aspecto más importante. También es cierto que estos dos ríos, y algunas veces hemos hecho un viaje hasta allí, vemos que toda la cuenca del Jarama tiene un paisaje árido y feo, pero los componentes de los suelos son salinos por una parte, yesíferos por otra, y también han ido permitiendo que algunas especies arbóreas se adapten
se adapten a estas circunstancias y se mantengan en el tiempo. Eso siempre luchando con la fuerza del río, que la fuerza de los ríos siempre fue así. Bueno, como nos hemos de encontrar con el agua y demás, para irnos acercando poco a poco a eso, vamos a meternos un poquito en el tiempo. Es un gran heredamiento, Aranjuez es un gran heredamiento. Y usamos ese concepto porque ya veremos cómo, siendo unas tierras propiedad de unos estamentos nobiliarios, pasarían después a estar incorporadas en las coronas de Castilla, en la corona de Castilla específicamente, pero como gran heredamiento. Entonces, un heredamiento no es un legado solo, es una situación sobre la que se ejecuta un proceso administrativo, económico, político y territorial. Pero por el momento, este heredamiento tan extenso, que estaba formado por campos, por vergeles, por huertas, etc., no estuvo siempre en el mismo lugar que está ahora. Es verdad que desde la prehistoria, desde el Paleolítico, hubo asentamientos de población ahí, lógicamente, de grupos humanos, que cada día se van encontrando restos, pues gracias a la arqueología, como sabemos, también gracias a las fuentes escritas, a los estudios, en fin. Pero la importancia de todo esto es ver desde cuándo viene Aranjuez, desde dónde viene. Como hay mucha cosa escrita sobre los gentilicios de Aranjuez, sobre los referentes de sus topónimos, etc., hemos elegido alguno un poco importante. Este que tienen a la derecha, escrito en árabe, pues sería la palabra Aranjuez, que significaría lugar poblado de nogales. Como es verdad que el proceso de formación histórica de Aranjuez tiene mucho que ver con la Edad Media y con el enfrentamiento entre la España musulmana y el avance de reconquista de los reyes cristianos, pues ahí hay una presencia musulmana importante y posiblemente el nombre de Aranjuez proceda de ahí. También procede del latín, según otros escritos, y entonces se habla de un Ara Jovis, que sería el Ara Jovis o Aranjuez latino, en referencia posiblemente a un templo que hubo por la zona dedicado al dios Júpiter. ¿De acuerdo? Si nos fijamos un poco, no sé si lo ven bien, en la imagen de la izquierda, este templo, yo he cogido un recorte de fotografía que hice en un viaje que hice allá en Aranjuez, de uno de los arcos que comunican desde la plaza de San Antonio, por la parte de detrás del palacio, y derivan en la casa de oficios, la casa de caballeros, y sales andando por todo ese paraje hasta la estación. Entonces, estos arcos que hizo un arquitecto italiano del siglo XVIII, Santiago Bonavia, al que me referiré más adelante, que pobre hombre se dejó no solo su gran profesionalidad, su inteligencia, su conocimiento, sino hasta su vida, porque padeció una de las enfermedades que se daban mucho en la zona, debido precisamente a la presencia de los ríos. Tengan en cuenta que es una zona que generaba inundaciones que en épocas estivales producía, digamos, entre comillas, algo de paludismo. Y la enfermedad propia de ese momento eran las tercianas. Las fiebres tercianas, pues este señor las cogió varias veces y al final pues acabó muriendo por ello. Las fiebres tercianas provocaban, que ahora ya no hay ninguna importancia porque está corregido afortunadamente, pero provocaban en su momento cólicos importantes, diarreas, trastornos de todo tipo, y circula entre los escritos del siglo XIX sobre todo que las gentes de Aranjuez tenían esa enfermedad transmitida a través del rostro, del color de la piel así un poquito pálido, aceitunoso, o cuando alguien se refería, este tiene cara de Aranjuez, es porque precisamente estaba así un poco malo, digamos. Bueno, pues a mí me parecía que la forma con la que este arquitecto había hecho uno de los diseños de los puntos de unión semejaba o tenía cierto parecido con ese templo.
Luego, la cosa del árabe, yo he puesto aquí, esto es una fotografía de una parte de una de las estancias del Palacio Real. Es un gabinete de fumar, pero es de la época de Isabel II, o sea, es del siglo XIX, nada tiene que ver. Pero yo me he tomado esa libertad de establecer aquí una relación entre la palabra Aranjuez con esto. Después también hay una referencia posiblemente del vasco, Aranmacuel, que significaría más o menos la combinación de una vegetación de espinos con un clima frío, es decir, ese nombre vendría por esas dos circunstancias. Y el resto de gentilicios que tenemos por ahí, pues es muy amplio, hasta llegar a la palabra Aranjuez, y no quiero cansar más con esto. Bueno, pasamos entonces ya a ver un poquito cuál es su proceso histórico, y nos vamos al siglo XII, a la Edad Media, y entonces vamos viendo que este lugar va a ir cogiendo un carácter particular por su relación con una de las órdenes militares más significativas de la transición entre la primera y la segunda Edad Media, hacia el siglo XII, que es la Orden de Santiago. Los reyes de Castilla, que andan negociando con todo su cuerpo de nobles y caballeros, que son, a fin de cuentas, los que les aportan la logística de ejército y de armas en ese proceso de reconquista, pues van a hacer algunas concesiones para conseguir que sus intereses políticos queden bien determinados. En el momento del reinado de Alfonso VIII, que es el que tenemos aquí en el medio, rey de Castilla, pues esta zona se encuentra en una parte de lo que se llaman las marcas, que serían las fronteras de los territorios cristianos con los árabes. Pero hacia los años 70 aproximadamente del siglo XII empieza un proceso de avanzadilla sobre estos territorios, se conquistan algunos de los lugares y curiosamente se encuentra entre las fuentes ya la referencia a una residencia para los grandes maestres, que serían pues las jerarquías más importantes de esta orden. En el siglo XIII, cuando ha avanzado un poquito más el proceso de reconquista, la Orden de Santiago tiene una gran institución que se llama la Mesa Maestral. Esa Mesa Maestral, que al principio tenía su punto de referencia o su origen entre León y Cáceres, pues después, poco a poco, se va a ir incorporando con todos estos heredamientos y encomiendas que existen por la zona. Es decir, es un territorio muy amplio que los reyes van a ir ingresando progresivamente dentro de sus áreas de actuación. Pero la Mesa Maestral pues ya constituye unos límites importantes en este heredamiento que los reyes católicos van a querer de alguna manera incorporar a la corona. Pero ese es un proceso de integración política, sin embargo, no significa que los reyes católicos se hicieran con el lugar, sino que simplemente tenían pues una competencia especial para visitar esta zona, ir a cazar, lo que fuese oportuno en ese momento, siempre respetando los dominios de este gran maestrazgo. De hecho, esa primera residencia que en los libros aparece como casa-palacio del gran maestre es un caserón. Es un caserón colocado ahí, aislado entre el paisaje. Primero estuvo en Ocaña, después se fue extendiendo por zonas limítrofes del lugar, pero es un caserón, al menos, que pertenecía a este señor. Este señor, del que solo hemos encontrado así en relieve para que tengan un poco la idea de don Lorenzo Suárez de Figueroa, pues que es el gran maestre de la orden. Aquí aparece Carlos V y Felipe II, que son los que ya van a empezar con un cambio sobre el lugar. Pero diremos antes que, porque ya nos vamos acercando al siglo XVI, que en 1520 se le concede a don Gonzalo Chacón, que es otro de los miembros de la Orden de Santiago, una dignidad de cargo, y es ser alcalde de la casa, de la gran residencia de la Mesa Maestral. Y ese cargo implica
no solo la casa de Aranjuez, sino otras posesiones que haya dentro de todo el maestrazgo, ¿de acuerdo? Y se le encomienda la vigilancia de la dehesa de Aranjuez. Con esa vigilancia y cuidado y conservación empezaría poco a poco a irse definiendo un territorio para regadío, otro para cultivos de otra especie, otra zona para pastos, otra para bosques, y progresivamente pues los reyes de Castilla, en este caso los reyes católicos, verían que esto es un lugar importante para hacer ahí alguna inversión. A ver si puedo irme al anterior. Carlos V, aquí, el que aparece en esa escultura representada como un héroe vencedor, no nos vamos a hablar nada de eso en este momento, pero Carlos V ya visita el lugar porque tiene mucho interés en ir a cazar allí. Todos los reyes que hemos conocido de la Casa de Austria sucesivamente entre los siglos XVI hasta el XVIII iban a cazar a sus dominios del entorno de la corte, el Escorial, Balsaín, el Pardo, Aranjuez, lo que fuera. Luego ya veremos que cada uno de estos sitios tenía pues una selección especial. Pues a él le gustó la zona para caza y visitaba el lugar, se iba, hacía su viaje y descansaba, por ejemplo, en el castillo de Aceca, o descansaba en el castillo de Vaciamadrid, o iba a Ocaña, o descansaba en un caserón en la zona de Ontígola, hasta que llegaban a Aranjuez, pasaba un tiempo dedicado a la caza y poco más. Su hijo, Felipe II, es el que tiene un gran interés por esta zona. Como ya las tierras están incorporadas a la corona desde los reyes católicos, pues él va a actuar de la siguiente manera. Va a crear una institución importante que se llamaba la Real Junta de Obras y Bosques. Esto ocurre en el año 1545. Y con eso se aseguraba el control, la vigilancia, el cuidado y la reserva de estos lugares de caza para que no hubiera furtivos, para que no se introdujera nadie y aprovechara los cultivos, y al mismo tiempo declara Aranjuez como real sitio, como una propiedad de la corona, dando unas ordenanzas que prohíben el establecimiento de población allí, en el lugar. Es verdad que hay algunos aldeanos en ese momento porque son gentes que se dedican al cuidado y la labor de los campos y demás. Solo como población estarían aquellos caballeros de corte que acompañaban al rey en sus estancias primaverales especialmente y tenían que cubrir las necesidades de la corte. Por eso se dejó hacer una construcción al lado de la antigua casa, que era la casa de oficio. Pero por el momento, hasta el siglo XVIII, no está permitido que haya población en Aranjuez. Es verdad que por un lado esto nos parecería un poco duro, es decir, demasiado privativo para un rey como Felipe II, al que yo considero un gran ecologista, sería ahora un gran ecologista, un hombre además integrador, por el cuidado que tenía de la naturaleza, lo que le interesaba, cómo encargaba a todos sus profesionales y jardineros que visitasen los Países Bajos, otras propiedades de Europa, que conocieran todo lo que se hacía en arquitectura, cómo se hacía en astronomía, cómo se hacía en matemáticas, etcétera. Pero por el momento esto era tan suyo que ahí no tenía nadie que hacer nada. Y esto lo estábamos diciendo en relación a la Orden de Santiago y a su mesa maestral. Curiosamente, esta mesa maestral duraría hasta el siglo XIX. Fue suprimida en tiempos de la Primera República. Después se mantuvo como cargo, como entidad honorífica que dependía del Ministerio de Guerra. La Segunda República Española del siglo XX la extingue totalmente. Y en la época de Juan Carlos I rey, pues se vuelve a recuperar, pero solo eso, con un carácter como una asociación civil, religiosa, militar, y ya está, no tiene nada más. Bueno, y ahora ya nos vamos aproximando. A lo mejor las imágenes pues no acompañan mucho, son un poco oscuras porque son
reproducciones a través de cuadros que se conservan o en el Museo del Prado, también están allí en el mismo palacio. Pero para que nos sigamos una idea, porque hay mucha idealización de cómo pudo ser, en esta primera imagen veríamos pues lo que era el caserón, y si lo aprecian, en el entorno estarán los tres mundos que constituyen Aranjuez: el mundo de los sotos y los bosques, el mundo de las huertas y los jardines, y lo que vendrá después, que será la ciudad cortesana. Ya están ahí delimitados. Vamos a quedarnos con esta imagen porque es el punto de partida. Los ríos se modificaron, se desviaron, se reconvirtieron, pero siempre estuvieron ahí, ejerciendo una presión importante sobre lo que iba a ser el nacimiento de un palacio para el rey, de un Versalles para el rey, pero al mismo tiempo de lo que iba a ser una futura ciudad casi 200 años después. Y en una ampliación de la imagen de detrás se verían unas casitas que eran las antiguas cuadras y talleres propiedad de don Gonzalo Chacón, que todo eso después se quitó. Pero si observan esos caminos que aparecen ahí dibujados con arbolado, eso es la realidad de suelo sobre el que después se abriría un tridente, o sea, tres calles importantes en la ciudad futura del siglo XVIII. Y aquí, para terminar un poco y volvernos a encontrar con el agua y sus bondades, si Aranjuez quedaba aquí, todo esto, como encomiendas, heredamiento, naturaleza y vegetación, estaría incorporado a Aranjuez. Y de hecho hay una cosa muy importante aquí, donde está el cortijo de San Isidro, que está vinculado a la ciudad, y es la parte más ribereña de la zona. De hecho, los habitantes de Aranjuez tienen a gala decir que son ribereños, pero las aguas nunca se portaron bien, todo lo contrario, se portaron bastante mal. Y hay una recreación que se hace ahora pensando en la posible inundación si no se hubieran acometido ciertas obras de hidráulica sobre el río Tajo y sobre el Jarama, llegando incluso a pensar que las aguas podrían haber entrado hasta el palacio. Y aquí tienen, pues aquí tenemos el río, siempre las imágenes, las fotos siempre son más bucólicas de lo que en la realidad, porque paseando por ahí pues vemos cómo la vegetación de ribera está bastante poco cuidada, cómo las aguas están sucias, etc. Pero el agua está siempre presente. Y esa es una característica fundamental de lo que es Aranjuez, esa especie de sabio matrimonio y combinación entre la arquitectura, la naturaleza y el agua. Aquí presento igual. Y ahora ya vamos a hablar de una cosa importante. No hay que olvidar, hemos dicho que hay tres mundos compatibles en Aranjuez. Uno son las vegas y los sotos, como he dicho antes, otro los jardines y huertas y otro la ciudad. Desde el siglo XVI, aunque no exista población, sí existen en la mente de los diferentes reyes que van a pasar por ahí tres objetivos muy claros. El primero sería cómo garantizar que todo lo que se vaya a construir tenga cierta permanencia en el tiempo, a pesar de las crecidas y las inundaciones de los ríos. Navegar, de hecho, en el siglo XVI un gran proyecto fue hacer navegable el río Tajo para llegar hasta Portugal. Y hubo muchos profesionales italianos que intervinieron ahí en tiempos de Felipe II. El propio maestro arquitecto que hemos conocido del Escorial, que es Juan Bautista de Toledo, también tiene su proyecto de navegación, pero claro, no es lo mismo ver las aguas así remansadas que luego atravesar Toledo, en fin, muy problemático siempre. Bueno, pues vamos a ir entrando hasta el Palacio de Aranjuez y vamos a pasar por una zona que Carlos III denomina el Rey de los Puentes. En este dibujo que aparece aquí
Este puente largo es sobre el río Jarama, y una vez que se empieza a trabajar sobre el aprovechamiento de las aguas del río Jarama, se ve también que si se aprovechan las del Jarama, hay que cuidar que las del Tajo no invadan. Entonces hay que desviar, reconducir, etcétera. Pero a la vez hay que asegurar un punto de comunicación desde Madrid hasta la zona de Aranjuez, a la que se podía acceder o a través de este camino que comunica la carretera de Andalucía, o a través de un acceso superior que sería un puente en el río Tajo. Bueno, este puente, que se llama el Puente Largo, el Puente Real, yo recuerdo haber ido a Aranjuez hace muchos años cruzando ese puente. Ahora no es necesario porque hay una vía de circunvalación y no se deteriora ese. Este puente existe en el siglo XVI, pero era un puente de madera. La mayoría de los puentes que se hacían eran de madera, no es que fuese mal material. En este caso lo hace uno de los maestros que está trabajando en este momento, que se llama Juan de Castro, que el nombre, digamos, simplemente por hacerle la referencia. Los puentes de madera eran los que más se dañaban en el momento que había una inundación. Se cambiaban por puentes de barcas, pero los puentes de barcas han sido una estrategia que se ha utilizado desde la antigüedad, desde fijar unos puntos de una orilla a otra, trasladar con las barcas, pero eso pues no daba ninguna garantía a la hora de comunicar y tal. Se fue cambiando varias veces, se cambiaba de sitio, se cambiaba de lugar, porque sufría todos los avatares del río. Al final es en el siglo XVIII cuando ya se propone, ya muy avanzado el siglo XVIII, hacer un puente de piedra, que es el que tenemos aquí. Lo hace un ingeniero y arquitecto de la corte que se llamaba Marcos de Vierna, y trabaja con un ingeniero francés, y ya proponen una estructura más sólida. Sin querer cansar mucho con este tema, pues este puente es así, la fotografía está ahí en internet, en todo lo que queramos, y tiene pues 340 metros de longitud, pero si nos fijamos es una estructura muy sólida, con arcos, con la bóveda, con los grandes tajamares y los pilares, la piedra que es de sillería, bóvedas de cañón que refuerzan, en fin. También sufrió mucho a principios del siglo XXI, este siempre ha estado también un poco dañado, pero bueno, hay unos grandes trabajos de reconstrucción. Pues para hacer un poco el matrimonio, el Puente de la Reina, como no, este es en el Tajo, este también existe desde el siglo XVI, y era un puente que comunicaba no directamente por el río, sino por una desviación artificial que se le había hecho al río, que se llama precisamente la ría. Al cruzar por ahí se pasaba a una zona de árboles muy bella que se llamaba el Corral de los Álamos, y a partir de ahí pues se podía entrar. También fue de madera, también fue de barcas, también se llevó sus daños por los ríos, pero el arquitecto del Escorial, Juan Bautista de Toledo, precisamente va a tener el encargo de supervisar todas las obras que se hacen en Aranjuez antes de empezar a construir una parte del palacio. Fue muy dañado en el siglo XVII y posteriormente pues se hizo ya una construcción más sólida de piedra, muy parecida al otro. Y aquí tenemos un caso que se ve muy bien, se llama el Puente de la Isleta, porque después veremos en el plano general que hay una parte pegada de jardín, que se llama el Jardín de la Isla, pegado a Palacio, que se recorre muy bien y termina en esa punta, que es lo que nos ha llevado a llamar península de Aranjuez. Es la isleta. Pues aquí en realidad no es un puente de comunicación como tal, porque no hace falta pasar por ahí, a salvo que estés por el jardín. Es un elemento de integración del paisaje con la naturaleza. De hecho, la fotografía que hay en blanco y negro, casi los árboles, la piedra y el agua son una única entidad. Este es un puente que también sufrió las crecidas del río. En realidad, la verdadera construcción es del siglo XVIII y lo que tienen a la derecha es una de las puertas de acceso. De hecho, si vas paseando por el jardín, te encuentras al final con esta puerta. Tiene una gran reja que hizo un maestro cerrajero del siglo XVIII
En la corte tiene unas estructuras de cantería de piedra con esos jarrones que son muy típicos en Aranjuez. Es un jarrón de piedra que tiene muchos adornos, es muy bonito. Tendría en el otro lado otra puerta igual, como de cierre, pero es lo único que queda, y es ese puentecillo nada más, porque como también fue muy dañado precisamente en la época en que trabajó este señor que he dicho antes, Santiago Bonavía, se intentó de alguna manera reforzarlo creando un puente de hitos. Esto no existe ahora, sí, la verdad es que era muy bonito, pero el agua se lo iba llevando al 2×3. Se quitaba, se ponía, se hacía a través de madera, las crecidas y las inundaciones lo dañaban, y era tanto el dinero que se gastaba en recuperar todo eso que quitarlo. La verdad es que se desmanteló, después de 1778 se desmanteló, y solo nos quedaría la puertecita de ahí y el puentecillo de piedra. Pero en los cuadros, como hay mucha panorámica de vista sobre Aranjuez, aparece. Y aquí tenemos dos cosas importantes. Si nosotros entramos al palacio, hay una parte, un canal, que es el que vemos ahí, que es ese canal del Tajo, y podemos pasar por ese puente que tiene estatuas al jardín de la isla. Pero antes de llegar ahí, desde otra zona ajardinada nueva, que es el parterre, podemos también cruzar. Ese puente que tiene ahí dos ojos de piedra se hizo en el siglo XVIII y se hizo para que pasaran los coches reales, las carriolas. En realidad, la construcción se debe a un maestro francés, porque en Aranjuez trabajaron los españoles, los italianos, los flamencos, los franceses, infinidad de nombres que no quiero cansar. En realidad, pues fue uno de los que luego sucedió a Santiago Bonavía, y además trabajó muchísimo en la ordenación de la Vega de San Fernando de Henares, con una labor muy importante. Esta presa de Palacio está muy pegada. Nosotros podemos entrar por el puente principal, por la vía principal, donde está ese famoso restaurante que se llama Rana Verde. Pues desde ahí ya podemos acceder al parterre, a todos los espacios públicos, y podemos disfrutar de la contemplación de la presa. La presa no es un puente, es un trabajo de mucha envergadura y muy difícil y muy costoso, que se estuvo haciendo desde el siglo XVI, porque esta presa, como el río Tajo al aproximarse va muy volcado con mucha fuerza, por una parte venía bien para los molinos, como hemos dicho antes, pero por otro lado dañaba mucho. Se le encargó ya en el siglo XVI a Juan Bautista de Toledo controlar esa situación, y lo que hizo fue, con mucha sabiduría y poco dinero, intentar ramificar la fuerza motriz del río Tajo, habiendo otros cauces y otros canales que algunos se cuidaron. La verdad es que esta presa, pues lo único importante es que sujeta por un lado el empuje de las aguas. Aquí tiene una caída muy bella, y desde ahí empieza a generar otros movimientos diferentes del río, y lo que se haría en el siglo XVI es un murito de contención. Y estos serían los molinos. En esta zona estarían aquellos molinos donde se aprovechaban. Es verdad que el Tajo es un río muy voluptuoso, y en algunos momentos se amansa y en otros pues no. Y aquí hay una cosa muy bonita, una vez que ya estamos en el palacio, por la parte norte. Ahí vemos un muro, o sea, el río está pegadito al palacio, por decirlo de alguna manera, y aquí se hizo una cosa muy bonita que se llamaba la presa de las Castañuelas, un poco por las características que tiene. Esta idea viene desde la época de Felipe V, al iniciarse el siglo XVIII, que vamos a ver, que es el rey que decide cambiar definitivamente el palacio de Aranjuez. Pero digamos que el arquitecto que había empezado a hacer los trabajos de transformación del palacio tiene también a su cargo hacer esta presa. Una vez que muere este arquitecto, el proyecto se queda ahí y lo va a continuar pues Santiago Bonavía, precisamente. Esta fotografía es de hace una semana,
que tiene un sistema que permite cortar el agua para limpiar la presa. Por lo tanto, nos permite recibirlo de otra manera, es decir, apreciarlo de otra manera, aunque lo más bonito, lógicamente, es la cascada del río. Luego hay una gran labor, que no quiero yo aburrir mucho con esto, una gran labor sobre los ríos. La mayor labor que se hizo sobre esta zona es la Real Acequia de Jarama. Eso es un trabajo enorme, pero perdón, lo que se conocía como presa del embocador, los caces, pues siempre estuvieron ahí como trabajos, pues para ver un poquito de qué manera se podría aprovechar todo esto. Aquí la fotografía, como he mezclado 4, pues no nos permite más que simplemente tener esa perspectiva, pero no quería yo pues aburrir demasiado con todo esto. Bueno, pues ya hemos un poco navegado de manera muy sencilla sobre la zona. Y ahora nos vamos a ver la Aranjuez de arquitectura. El texto que hay abajo es muy bonito porque dice que desde que se destinó este lugar para mesa maestral, se hizo levantar allí un palacio con 4 fachadas, con un patio, con sus entradas, con sus jardines. Dice un hermoso palacio, pero no era ni mucho menos eso. Se aprecia un poquito lo que hemos dicho antes, porque son interpretaciones de paisajistas que al servicio de la corte de Felipe IV van haciendo panorámicas sobre todos los reales sitios, pero nos permite ver mucho. Y aquí hay 2 cuestiones. Si el Escorial fue, con Felipe II, el centro de un cosmos real del que se iban a inspirar otros sitios reales, es verdad que Aranjuez puede tener cierto paralelismo, pero no es. Aranjuez es una casa de campo, es una villa de campo para disfrutar los reyes, especialmente en la primavera, porque en el verano el calor era sofocante. Y surge por esa idea de casa de campo. Y está más vinculada al hecho de que en la corte madrileña, una vez que se fija la residencia en Madrid, en la corte de Madrid, se plantee una proyección de naturaleza, de arquitectura y de prestigio desde el Alcázar a la casa de campo. Y esa es la relación directa y exacta, porque lo que se quiere es que la corte de Madrid tenga unos satélites cortesanos. Escorial también es un real sitio, pero es un sitio intimista, religioso, aunque tenga su parte de palacio, pero su punto de partida tiene que ver más con unos principios religiosos a los que después se le han ido añadiendo todo lo que se quiera, las batallas, los martirios, etc. Pero Aranjuez tiene mucho más que ver con los trabajos de cambio que se van a hacer en el antiguo Alcázar musulmán de Madrid, que sufre un incendio, y la casa de campo. Bueno, voy a pasar rápido sobre 3, pero luego vuelvo a ellas. Esta sería, primitivamente, la parte de palacio que haría Juan Bautista de Toledo en el siglo XVI, pegadita, digamos, al antiguo caserón, porque el antiguo caserón de los grandes maestres no se quita, no se tira hasta 1739. Si no me he equivocado mucho en la fecha, pero es en el siglo XVIII. Y respetando eso, lo que hace Juan Bautista, al que le encargan, igual que en el Escorial, construir un cuarto para el rey, que será donde está toda esta torre, lo que hace, lo que hizo, lo que plantea en su proyecto es unir ese cuarto, mediante así una galería, un pasadizo, con la antigua casa. Y esto sería lo que queda del siglo XVI, con los cambios, lógicamente, de aspecto, de materiales y demás. Aquí estaban las dependencias del rey Felipe II, su capilla y sus estancias. Y por el resto de aquí estaría un jardín privado, que se conoce actualmente como Jardín del Rey y se puede ver, es muy bonito.
y en esta otra vista lo vemos igual. Todos estos arcos, esta galería de arcos que hay por debajo, existe también en los primeros proyectos y es un punto de comunicación para definir un espacio pegado al palacio que será después la Plaza de las Parejas. Y este es el Jardín del Rey, y ahí vemos ese arco de unión del antiguo cuarto real del siglo XVI con el resto del palacio. Es un jardín renacentista, muy geométrico, muy medido, muy estudiado, pero con carácter privado, ¿de acuerdo? Y para que hagamos una idea general de cómo podía haber sido, porque estas obras empiezan en 1561, se continúan en 1557, continúan hasta los años 60, muere Juan Bautista de Toledo, y curiosamente Juan Bautista de Toledo, que viene para trabajar para el Escorial, empieza primero haciendo esto, y lo primero que hace es cuidar el jardín de la isla y los problemas del río, y lo que hace es algo muy parecido a lo que hizo en el Escorial el tiempo de vida que le dio, es decir, hacer los cimientos y levantar la primera parte hasta la capilla, igual que pasó con el Escorial, pero dejar todo el diseño planteado. Le sucederá un maestro de obras del momento que se llamaba Jerónimo Gili, y después Juan de Herrera, pero Juan de Herrera, que era, digamos, un poco el más soberbio de las obras, parece que siempre se lleva la fama de haber sido el ejecutor de todo esto. Juan de Herrera tenía muchos encargos, mucho prestigio, era un gran teórico y tratadista, y lo que hacía era vigilar las obras. Es posible que diera un proyecto, pero en realidad la mano clasicista de la elaboración del primer palacio es de Juan Bautista de Toledo. Y esta es una reconstrucción que se hace sobre lo que posiblemente hubiera sido el Palacio de Aranjuez en el siglo XVII. En el siglo XVII, en tiempos del rey Felipe IV, se le encarga al gran arquitecto del momento, que es Juan Gómez de Mora, que tenemos todas sus obras repartidas por la península, pero especialmente en Madrid tenemos el mejor y mayor patrimonio, pues él hace una reconstrucción, es decir, presenta un proyecto donde posiblemente esta parte de aquí hubiera cambiado. Es un hombre ya con una trayectoria importante, y en su proyecto se incluía una escalera imperial, así muy bien en el siglo XVII, y esto es lo que habría de ser en el siglo XVIII. Entonces entramos ya en la época de Felipe V, que es nuestro primer Borbón. Viene muy pronto a España, pero son significativos de los que lo he dicho para asistir a todo esto: cacerías, juegos. Y aquí pues venía un poquito una referencia a eso, a las falúas que se hacían y cómo se invitaba. Una cosa que no podemos ver aquí es la presencia de la música, que sería otro aspecto. La música acompaña a todos los palacios reales, pero en este caso más, porque hay dos grandes personajes que vienen a la corte. Uno con Felipe V, porque fue un rey que al morirse su primera esposa le entró mucha melancolía, es lo que recogen las fuentes. En realidad lo que tenía era una depresión de caballo y se le fue bastante la cabeza, porque es real y está documentado, se agarraba a las cortinas de las estancias y rasgaba todo y quería subir por las paredes porque le daban unos ataques de ansiedad tremendos, y entonces la reina decidió traer a un castrato, a Carlos Broschi, que era un cantante italiano, para que en las estancias de al lado hiciera cántico y tocara música y el rey se relajara. Pero este señor no solo era un buen cantante, era un gran escenógrafo, que es el que acompañó en los diseños de todas estas fiestas que se hacían ahí. A Fernando VI le pasó lo mismo, también le trajeron a Farinelli para que le curara de sus males y demás, porque también tuvo depresión, cuando realmente lo que muere es de sífilis, entre otros males. Bueno, y ahora nos vamos un poquito por el jardín de la isla. No vamos por todos los jardines porque es mucho, pero nos vamos a permitir. No voy a decir nada del trasunto mitológico, porque eso es ahora muy pesado y nos pasamos de tiempo.
Simplemente, aparte no nos permiten las imágenes apreciar bien los detalles de estos dioses y diosas de piedra, bronce que hay aquí. Simplemente decir que el jardín de la isla es casi lo más bello dentro de toda esta zona. ¿Por qué? Porque es un jardín que existe casi antes de que la casa. Entonces los jardines podían ser cerrados, integrados dentro del palacio, como hemos visto antes, o pueden ser como esto, es decir, una sucesión de espacios que al mismo tiempo permiten que según paseamos por ellos nos vayamos separando un poquito de la arquitectura, que es el palacio, pero al mismo tiempo cierran esa arquitectura, son como su complemento, su vestido. Y luego hay otros jardines, como el Jardín del Príncipe, que ya tienen pues una perspectiva diferente para que se goce del lugar y de la naturaleza. Bueno, todos estos jardines tienen fuentes ornamentales, con temas mitológicos. Lo que se produce en ellas, según paseamos, es una perfecta sensación de paz y de armonía entre la piedra, el agua, la naturaleza, el clima. Es verdad que si visitas el jardín de la isla en otoño o en primavera lo gozas más que si lo visitas en invierno, pero está ahí. Y entonces esta escalinata, que se llama la escalinata de las estatuas, es la que antecede a una de las salas, porque el jardín de la isla se hizo haciendo un eje central que tenía al lado espacios rectangulares y dentro de cada uno de ellos un diseño geométrico de los boj o de los setos. Luego en el siglo XVIII se cambia un poco, pero continúa así, y así se consigue esa belleza. Y aquí nos encontraríamos con la fuente de Hércules. La mayoría de todas estas fuentes son, la verdad, un trabajo de arquitectura y de escultura. La arquitectura porque tienen las pilas, que pueden ser ortogonales o pueden ser circulares, y luego porque Sabatini se encargó también de poner unos asientos muy bonitos de piedra para acompañar, de tal manera que así se aísla el jardín, pero se consigue también pues mantener la pureza de la fuente. La fuente de la boticaria, que tiene también otras, cada una de estas tiene su lectura popular. En realidad son unos amorcillos que están dándole a una especie de jeringuilla que suelta el chorro de agua, y por eso le llaman, entre otras cosas, la boticaria. Esta en realidad se ve más desde la zona del parterre, porque están muy bien comunicados. Aquí Apolo, muy enseñoreado, porque son dioses que se eligen especialmente en el siglo XVII para, como dioses protectores de la vegetación, más que otras cosas, ¿eh? La fuente de las arpías, que tiene otro diseño más clasicista, se le llama el espinario y las arpías, porque es una reproducción de una escultura romana que hay en el Museo Vaticano. Es un atleta joven que se está sacando una espina. La fuente del reloj, que se denomina así porque el chorro de agua se mezcla con los rayos del sol y parece que va marcando unas horas de agua. La fuente de Venus, que es una especie de diosa ahí también clásica del siglo XVII. Esta es muy llamativa, la de Baco, porque es el dios del vino. Todo está relacionado con la vegetación, con la agricultura, con todos esos referentes. La de Neptuno, es que estas no se ven muy bien y por eso no entramos en detalles. Bueno, esta fuente vendría a cerrar toda la disposición ornamental del jardín de la isla. Se llamaba la fuente de los tritones, en realidad es un cuadro, y esta fuente ya no está aquí. Fue trasladada en el siglo XIX al Palacio Real de Madrid, está en el Campo del Moro al final. Existen estas otras, del cisne de la cabeza, las Nereidas, las de Ceres. Estas dos fuentes están en el parterre. Primero estaba la de las Nereidas desde el siglo XVI, y luego al hacer el dibujo y el diseño del parterre, para que hubiese cierto paralelismo, se trasladó. Es decir, muchas de estas fuentes, que vinieron todas en el siglo XVII, algunas están modificadas, remodeladas, se cambiaron muchas veces de sitio, se llevaban al Jardín del Príncipe, se volvían a traer, en fin,
por muy de piedra que fueran, no les dejaban en paz. Esto, por ejemplo, es simplemente para cerrar la charla, un apéndice general del Jardín de Chinescos, que estaría en el Príncipe, del Jardín del Príncipe, donde está la Casa del Labrador, pero que ahora está cerrada. Pues bueno, pues cuestiones del COVID, poco a poco se van ampliando las zonas de visita. Esta sí se puede ver, es muy bonita, pero seguimos con el mismo paralelismo de ese espíritu donde se combina lo mitológico con lo arquitectónico, con lo natural y todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí.